5 grandes empresas reparten el pastel energético en este país, producen la energía y dicen a qué precio se tiene que vender. Hace años comenzó a incentivarse el uso de las energías renovables como una apuesta alternativa. Ahora suceden varias cosas. El precio de la electricidad ha subido un 50% en los últimos años y las primas se cambian por los canon o se complementan. Es decir, que quien apuesta por las energías renovables ahora tiene encima que pagar, lo que hace que los pequeños productores se encuentren en una situación complicada. De todo esto, si todo esto lo aderezamos encima con altos cargos políticos que están en los consejos de administración de las 5 grandes empresas que todo lo controlan, ya tenemos el lío montado. Así que no se muevan, porque de todo esto y mucho más hablamos esta noche en El Debate. Para hablarnos de todo esto nos acompañan en plató, gracias a la labor de producción que ha hecho esta propia casa, Televisión Guadalajara y también Ecologistas en Acción, 4 invitados. Mario Sánchez Herrero, economista, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, fundador de ECOO y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Buenas noches. Buenas noches. Juan José Fuentetaja, profesor de Tecnología de Enseñanza Secundaria y miembro de la cooperativa Som Energía. Buenas noches. Buenas noches. Por el otro lado nos acompañan Miguel Ángel Guijarro, gerente de Energías de la Alcarria Sociedad Limitada. Buenas noches. Buenas noches. E Isidoro González, gerente de Gomper Solar. Buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta, por empezar en esta tertulia que vamos a tener esta noche en Televisión Guadalajara por algún sitio, sería ¿qué aportan las energías renovables al sector eléctrico? Bueno, pues en un país como España, que gastamos más de 40.000 millones al año, 40.000 millones de euros, en importar combustibles fósiles, las energías renovables nos aportan independencia económica, también nos aportan independencia geopolítica, es decir, el petróleo que compramos viene de países como Rusia, el Golfo Pérsico, el gas natural de Argelia, incluso el uranio que utilizamos, por ejemplo, aquí en la central nuclear de Trillo, pues viene de repúblicas soviéticas, de Níger o de Australia. ¿En qué situación legal se encuentra ahora mismo el sector de las renovables? Bueno, pues en una situación precaria. Durante muchos años las renovables han sido incentivadas. Ha habido una legislación que ha favorecido la implantación por los argumentos que decía Juanjo, de instalaciones que producían electricidad con el sol o con el viento, hasta que empezó a tener la dimensión suficiente como para ser un problema para las grandes compañías eléctricas, y desde entonces, desde el año 2010 para acá, han sido sometidas a una persecución, yo creo que no tiene parangón con ningún otro sector económico. De lo que se les había prometido a las personas que invertían en este tipo de instalaciones, que estaba recogido en los reales decretos y en la legislación vigente, una vez que las personas que decidieron apostar por este tipo de inversiones habían desembolsado el dinero, de una manera claramente retroactiva se les han cambiado las reglas del juego, y donde antes tenían una determinada rentabilidad, ahora se encuentran con que no pueden pagar los préstamos que pidieron para hacer las instalaciones. Así que la situación de las renovables es caótica hacia atrás y hacia adelante, porque lo que hubiera sido el futuro de las renovables, que sería una legislación razonable del autoconsumo, que es que cada uno pueda producir su propia electricidad en su casa, el gobierno ha decidido aprobar una legislación que no es que lo prohíba, pero lo hace absolutamente prohibitivo e inviable económicamente, con un impuesto creado ad hoc y que no existe ninguna otra legislación de ningún país para evitar que los ciudadanos seamos los productores de nuestra propia electricidad y pongamos en cuestión, por lo tanto, el negocio de los que han regido de forma oligopolística el mundo de la electricidad. Nos acompañan en plató los gerentes de 2 empresas que nos van a contar cómo les afecta esta situación que nos acaba de describir Mario. ¿Cómo ha afectado a vuestras 2 empresas? Bueno, pues mal, bastante mal, porque últimamente llevamos 2 años que no se monta una placa solar en
en nuestro territorio, bueno, yo creo que en el territorio nacional, y la cosa pinta muy mal, porque encima de que han cambiado los decretos leyes, encima ahora, aparte de que pagan menos por lo que decían que iban a pagar, ahora lo que hacen es que si produces, tienes que pagar por producir, con el nuevo sistema de balance neto de autoconsumo. Entonces, pues esto hunde el mercado y la gente pues no invierte, y yo creo que sería una buena inversión, porque creo que es bastante rentable montar placas solares en nuestros propios tejados para nuestra propia producción, pero como está penalizado por el gobierno, pues la gente no... Pero hubo una época en la que se incentivó. Hubo una época en que la producción estaba incentivada por unas primas que con el tiempo ha ido modificándose la prima, y bueno, ya últimamente por lo que han hecho es también pues parar producciones, o sea que hay meses en los que no se puede producir, no puedes producir. Si la instalación tiene una capacidad de producción de X, pues ahora esa producción está dividida, la han restado. En el caso de la biomasa, Miguel Ángel. Pues en el caso de la biomasa, la verdad que estaban dando subvenciones en el tema de montaje, y lo que se han estado haciendo, recortando las subvenciones, cada vez dan menos presupuesto también, sacan menos presupuesto a la hora de dar las subvenciones, y complican más las cosas también para... está el caso de la planta de Corduente, que la han cerrado hace poco, y era una planta que, bueno, yo no sé la rentabilidad económica, si es porque a ellos no les interesa o es porque al final producía trabajo, y en la zona, que también estamos en zonas rurales, despobladas, y yo creo que lo que pretenden es pues decirnos que no funciona, que esto no sirve, y que es pues eso, que dependamos de ellos. Las personas que nos estén viendo que no sepan qué es la biomasa, ¿cómo se lo podemos explicar para que lo entiendan? Pues la biomasa son Entre todos los que estamos en esta mesa, ¿cómo lo podemos explicar? La biomasa se puede definir como un uso energético de materias orgánicas. Puede ser restos de poda de montes, o puede ser, por ejemplo, aprovechar lo que serían purines agrícolas, purines de granjas de cerdos, para obtener un gas rico en metano, quemarlo y producir calor y electricidad. Sí. Por ejemplo, la cooperativa en la que estoy, Son Energía, tiene una planta en Torregrosa, en la provincia de Lérida, que lo que hace es digerir residuos agrícolas de la zona próxima y de una granja de cerdos que está en las proximidades, genera un gas rico en metano, eso lo quema en una caldera, produce calor para todo lo que es el propio digestor y la granja de cerdos, y además vierte a la red eléctrica energía renovable y limpia. Hablamos de la apuesta que se hizo en una época por las energías renovables. Todo el mundo animaba a que, hablando claramente y para que todo el mundo nos entienda, que pusieras una placa solar en tu comunidad de vecinos, a que lo de los molinos de viento era maravilloso y estupendo, pero ¿realmente se puede uno desconectar de la red y vivir cada día a través de las energías renovables? Bueno, una cosa es que una persona a título individual se pueda desconectar de la red, y efectivamente hay personas que tienen sus viviendas alejadas de la red eléctrica y tienen que satisfacer sus necesidades de energía de forma autónoma, y por lo tanto tienen dispositivos de paneles, aerogeneradores, y están conectados a baterías, y bueno, tienen que hacer una gestión eficiente del uso de esa energía porque es limitada, y existen casos y es perfectamente viable. Otra cosa es plantearnos que de hoy para mañana, que es el argumento que suelen utilizar aquellos que defienden el modelo centralizado, contaminante y peligroso, que son las grandes compañías eléctricas, que de hoy para mañana podamos vivir de las energías renovables. Y siempre de lo que se acusa a las energías renovables es de que son intermitentes y poco gestionables. Que para entenderlo, muy fácilmente hay días en los que no sale el sol, o sale pero está nublado, y por lo tanto la producción fotovoltaica de los paneles es menor. Hay días en los que no sopla el viento, y entonces lo que argumentan, insisto, aquellos que defienden el statu quo es: no, oiga, no podemos fiarnos del sol porque puede ser que no salga el sol, o no lo suficiente, o desde luego por la noche no tenemos recurso para producir electricidad. Lo que sucede es que se han hecho ya estudios
por parte de organizaciones muy prestigiosas, universidades, organizaciones medioambientales, que lo que defienden es que se puede hacer una transición a lo largo de los años que permitan ir eliminando la necesidad de centrales que utilizan gas o carbón o que utilizan energía nuclear para producir. Entonces, no es algo que se pueda de hoy para mañana, pero sí se puede en un plazo razonable de tiempo. Y gracias en buena medida a que durante estos años, desde que empezaron a decir que no eran viables, se han ido haciendo viables a base de un abaratamiento de costes que ha sorprendido. Ha sorprendido por lo rápido a los que dirigen, digamos, los que nos imponen el modelo energético del que queremos liberarnos. Juanjo. Pues sí es cierto en el sentido de que la electricidad no se puede almacenar en grandes cantidades y una sociedad como la actual requiere un suministro eléctrico en cada momento, sean las 4 de la mañana o las 10 de la mañana. Ahora bien, las energías renovables muchas veces son complementarias, es decir, ahora mismo tenemos unos días de que sopla mucho el viento y lógicamente al estar ya en un mes de noviembre pues la energía solar produce menos, no es que no produzca, produce menos. En los meses de verano sucede al revés, es decir, podemos tener meses de julio y agosto donde la energía eólica sea poca importante, pero la energía solar fotovoltaica está en su pleno apogeo. Y aparte de esto, existen centrales hidroeléctricas de bombeo que permiten utilizar excedentes de electricidad por la noche, los fines de semana, y bombear agua a un embalse superior y cuando es requerido se deja caer ese agua y se turbina. Aquí en Guadalajara tenéis una central de bombeo en el río Tajo, que es Volarque. Volarque es una central hidroeléctrica que se fundó en 1910, creo que ya Gas Natural habrá conseguido amortizarla, y esta central de 1910 pues llegó luego lo que era antes Unión Fenosa, ahora Gas Natural Fenosa, a un acuerdo con el Estado que como ahí comienza el acueducto Tajo Segura, pues por la noche se sube agua con la electricidad antes de Zorita y ahora de Trillo, y cuando se trasvasa el agua hacia Levante, pues desde ahí ya va cayendo a Júcar y luego al Segura. Y cuando no se da la orden de llevar agua a Levante, lo que se hace es que cuando hay una punta de consumo, el agua que se ha subido desde Volarque a la Bujeda se deja caer y produce electricidad. Es decir, actualmente en España tenemos instalaciones de este tipo, de centrales de bombeo, se pueden poner algunas más de tal forma que complemente esto, pero como muy bien ha comentado Mario, pues mezclando diferentes tecnologías, pues biomasa, solar o eólica, podemos conseguir, si no al 100%, en muy poquitos años, una tasa de cobertura de las renovables bastante elevada. ¿Cómo se puede tratar de competir o tratar de sobrevivir, mejor dicho, con esas 5 grandes empresas de las que hablábamos al principio que se llevan todo el pastel? Hombre, pues yo creo que una de las formas para competir sería que el gobierno realizar una buena legislación sobre el tema, porque lo que está claro es que la legislación que hacen los políticos de hoy en día es que siempre van a mejorar las grandes empresas. Obviamente en el tema de la fotovoltaica, pues el que se ha llevado el grande pastel, aparte de las grandes eléctricas, las grandes empresas. Mientras tanto las pequeñas y medianas empresas pues han quedado mirando, aparte de que se han quedado mirando al cielo, les han medio arruinado, porque no son los demás, pero yo como pequeño instalador pues tengo unas deudas bastante importantes porque no he cobrado. Yo he hecho instalaciones solares fotovoltaicas y no he cobrado. No he cobrado porque la empresa que las ha realizado tampoco ha cobrado, y esto es una madeja que se va haciendo cada vez más grande y es una ruina. Es una ruina porque trabajas, pones material y luego no cobras. Y nos ha pasado, yo creo que a todos los pequeños instaladores de fotovoltaicas, yo creo que al 100%. Yo creo que una persona que haya tocado una placa fotovoltaica ha perdido dinero. Miguel Ángel. Sí. Hombre, yo en el tema de la fotovoltaica no hemos trabajado, pero en el tema de la biomasa, lo bueno que tiene la biomasa que sí que se puede gestionar, no dependes del aire, no dependes del sol, entonces yo creo que complementa bastante para poder complementar a las demás. Además, en el tema en la energía térmica, pues la biomasa es un material que se ha utilizado durante toda la vida y o sea, siempre ha funcionado, y es un producto que lo producimos aquí, o sea, a la vez nos va a generar beneficios en la zona donde lo estás produciendo,
y no vamos a tener, o sea, no vamos a depender del exterior. ¿Cómo se pueden cambiar las reglas del juego para que afecte de la manera que afecta, como nos cuenta Isidoro? Sí, ¿Es legal cambiarlas? No es legal, o sea, el Tribunal Supremo ha acabado por permitir que con carácter claramente retroactivo se cambien las reglas del juego, es decir, que retroactivo quiere decir que afecten hacia atrás, que cuando te dijeron que te iban a pagar X euros por cada kilovatio hora, de repente el gobierno decida que se te va a pagar menos y no se tenga en cuenta el hecho de que la persona que hizo la inversión en su momento lo hizo con unas expectativas de ganar obtener unos ingresos por la venta de la electricidad. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo ha acabado argumentando que no es propiamente retroactividad, porque no se ha tocado hacia atrás los ingresos que se venían percibiendo, sino que afecta a los ingresos hacia el futuro. Es decir, un argumento absolutamente tramposo. También sería que les quitaran los beneficios que han tenido hasta el momento. Bueno, no se descarta que lo hagan ahora. O sea, que se está planteando incluso recortar hacia atrás o tener en cuenta lo que se ha cobrado para justificar una merma mayor de ingresos hacia el futuro. Eso es lo que se está planteando con la reforma del sector eléctrico que está ahora mismo en trámite de aprobación. ¿Qué es lo que se podría hacer para que Gomper y otras empresas del sector, en este caso fotovoltaico, como también la nuestra, ECO, tuvieran un futuro razonable, no un futuro, nada de crecimientos desorbitados, sino un futuro razonable? Pues que el gobierno aprobara o diera marcha atrás a la propuesta de regulación de esta norma de autoconsumo. Lo que la gente quizá no sepa es que el argumento que han venido utilizando también las grandes eléctricas para acusar a las renovables de que son una mala alternativa, el argumento, digo, que es el de que son caras, son tecnologías. Digamos, el argumento que han utilizado es el de que estaría muy bien que implementáramos muchas más renovables, pero no nos lo podemos permitir, y menos en una época de crisis. Ese argumento se les ha ido cayendo por el hecho de que un panel fotovoltaico que costaba 800 euros en el año 2008, ahora lo puedes conseguir por 125 euros. Está el desplome de precios, está el abaratamiento del coste de una instalación, que ya la electricidad que te proporcionan tus propios paneles es más barata que la electricidad que de otra manera se compraría a la compañía eléctrica. Por lo tanto, si eso es así, si ya no se necesita apoyo económico para este tipo de tecnologías y tiene todas las ventajas de, siguiendo el argumento que nos proporcionaba Juanjo, de que nos da independencia energética y nos da también una situación de balanza comercial, no tenemos que comprar tantos combustibles en el exterior, es decir, todo ventajas de implementar, de favorecer la difusión de renovables. Si eso es así y ya no necesita ayudas, lo razonable sería favorecer que se extendiera lo máximo posible dentro de las limitaciones técnicas, ¿no? Pues vamos a dejar que la gente se acostumbre en los lugares que son sumideros de consumo, que son las ciudades y los pueblos, que la gente coloque paneles porque va a representar un porcentaje X de toda la electricidad que se está consumiendo. Pues es tan sencillo como que se apruebe la misma legislación en nuestro país que rige en el resto del mundo. No que aprueben, como están aprobando en nuestro país, la legislación más regresiva, que es motivo de mofa en el exterior, porque lo que está estableciendo en nuestro país es un impuesto al sol, es decir, que lo que ha sido gratis hasta hoy, que es utilizar el sol, empieza a costar dinero. Cada vez que utilizas el sol para un uso que es para producir electricidad, pero sería para tomar el sol, o sea que puede llegar un momento en que si nos ven tomar el sol, nos obliguen a pagar un poco de dinero a las empresas que dan servicios de rayos UVA, porque en caso de que no haya sol quizá necesitaríamos utilizar los servicios de esas empresas. Es tan absurdo. Es como rizar el rizo. Lo que están aprobando es tan absurdo como decir, si tú estás cultivando, y es un ejemplo que solemos utilizar en nuestro sector, si tú estás cultivando en tu huerto tomates, lo normal es que puedas coger el tomate cuando ha crecido y te lo lleves a tu ensalada. Pues en este caso lo que te dicen es que una vez que recoges el tomate, te tienes que ir a la tienda de la esquina, pagar ahí algo de dinero, y cuando ya has pagado algo de dinero te lo puedes llevar a tu casa y comértelo. Pues eso es lo que están aprobando con la legislación relativa a la producción fotovoltaica. Se han inventado un impuesto con el único objetivo de que lo que era viable económicamente no sea viable económicamente, para que la gente
no se dé cuenta no se dé cuenta de que puede autoproducir su electricidad y consumir de esa manera electricidad más barata, y entonces se produzca una difusión masiva. Tienen que pararlo antes de que vaya a más, porque se les acabaría el negocio. Y el problema de las grandes eléctricas es que tienen sus centrales de ciclo combinado de gas, que montaron una potencia inmensa en los años del boom, produciendo solamente el 15% de las horas que podría producir. Es decir, no quieren perder dinero, y como no quieren perder dinero, en vez de intentar competir para conseguir, por ejemplo, favorecer el coche eléctrico o otros usos de la electricidad, es decir, aumentar la demanda de su producto, que es la electricidad, lo que hacen es que se cargan la competencia de los ciudadanos que podrían liberarse de la esclavitud a la que les someten. Juanjo. Pues un poquito siguiendo esta línea, el tema está en que actualmente, con la caída de la demanda eléctrica, pues las 5 grandes compañías del oligopolio eléctrico se encuentran con que ciclos combinados que montaron, una gigantesca burbuja del gas de más de 26.000 megavatios, está muy ociosa. Entonces, todo lo que sea competencia en la producción eléctrica les molesta. Y les molesta desde pequeñas producciones de personas que invirtieron acogiéndose a reales decretos y a BOE, es decir, como si alguien compraba un bono español a 10 años y a los 4 años te cambian las reglas de juego, la rentabilidad. Pues ese tipo de cosas les molestaba y se las han ido intentando cargar. Y ahora todavía han dado un paso más al frente, y es ya ni tan siquiera la gente que produce en huertos solares para verterlo a la red en pequeñas cantidades, no, incluso la gente que en su casa se da cuenta un buen día porque lee un artículo de que producir la electricidad en su casa le sale más barato que comprárselo a una de estas grandes empresas eléctricas. Entonces se han inventado este peaje al sol para que eso ya no sea rentable, es decir, que si una persona le sobra el dinero, que lo monte, pero ya no un señor que diga, pues me voy a montar, por ejemplo, 500 vatios o 1000 vatios o 1500 vatios para ahorrarme la factura eléctrica. Y además no solamente ya incluso a nivel de una persona residencial, que estaría bien, sino que hoy en día para muchas empresas la electricidad es un coste importante en lo que es su producción. Es decir, estamos en un momento donde hay muchas empresas y muchos puestos de trabajo en España que están colgando de un hilo, y esto podría ser una forma de abaratar la factura eléctrica para muchas empresas de muchos sectores, y de que empleos que se van a ir a la calle pues pudieran seguir adelante, no solamente los de los instaladores, que también. Y por dar este beneficio a estas 5 grandes empresas, donde hay un montón de políticos colocados, pues se lo van a cargar. ¿Se convertían de alguna manera en una salida, como apunta Juanjo, para algunos sectores? Supuesto. Incentivar y apoyar estos nuevos sectores hacía que se pudieran generar más puestos de trabajo. Por supuesto que sí. Yo estoy convencido de que si hubiera una legislación competente y justa, seguramente que se producirían más de 300.000 puestos de trabajo, y además puestos de trabajo profesional y con calidad. No, porque España se ha quedado para un país para logísticas. No es un país ni productivo ni nada que se lo parezca, nada más que nos hemos quedado para servicios y logísticas. No hacemos otra cosa. Todas las fábricas que teníamos de producción se nos han ido a la India, a China, y este polígono que estamos hoy aquí en el Polígono de Henares era un polígono que tenía no sé cuántos miles de puestos de trabajo. Y sobrevivimos pocos, pero algunos estamos todavía. Y se han quedado. Estas instalaciones era una fábrica que había 400 empleados y se ha quedado sin nada. Y si recorremos el polígono, por las grandes fábricas de producción, que son las que dan riqueza a un país, se han quedado cerradas, o si no cerradas, semicerradas. Y bueno, pues el gobierno de hoy, con decirnos marcharos a Alemania o marcharos al Canadá o marcharos a Suecia, pues asunto arreglado. O sea, esto es como cuando terminó la guerra, que Franco hizo 1 millón de puestos de trabajo, que los mandó todos al extranjero, a Alemania, a Suiza, y esto es lo que quieren hacer, lo mismo. ¿Es el mismo sentir el que tienen todos los compañeros del sector, Miguel Ángel, con los que sí, tenéis la oportunidad de hablar y de charlar y de comentar vuestros problemas? Sí, no es el mismo, porque, o sea, nos afecta a todos en la misma condición. Luego, otro tema que también con el tema de las eléctricas, que están ahora con el tema de cómo el consumo está bajando, porque está claro que es imposible consumir. Lo que están haciendo ahora, la prima por potencia, la están subiendo a unos precios desorbitados. ¿Qué es eso también de la prima por potencia? Pues lo que te cobran por tener una potencia
a la que tú puedas acceder, o sea, independientemente de que la estés utilizando o no, pues en función de eso te están cobrando un peaje, pues lo están subiendo. Sí, ¿Por cuántas cosas os cobran? ¿Por cuántas cosas cobran? Pues cobran por el término de potencia, cobran por el tema este de la tarifa, El término de del energía. término de energía, Ujú. y vamos, casi el 50% son impuestos. El 50% impuestos. Si no hay el 50, poco le falta. Sí, lo que han hecho que es que es un escándalo más. Lo que han hecho con una orden ministerial y un real decreto en el mes de agosto ha sido, antes pagábamos a lo mejor 37 euros al año por cada kilovatio contratado. Una familia que tuviera un contrato de 2 kilovatios, de la posibilidad de consumir hasta 2 kilovatios en su casa, pues pagaba a lo mejor 80 euros al año. Entonces se les ha ocurrido, oiga, pero eso es un problema, porque como la gente no está consumiendo menos, lo que vamos a hacer es subirle eso que pagan fijo con independencia de que consuman más o menos, vamos a subirlo, así vamos a recaudar con independencia de que el consumo descienda, y a cambio lo que vamos a hacer es reducir el precio que le cobramos por cada kilovatio hora efectivo que se consuma. Suben el término de potencia, es decir, lo que se paga fijo, se consuma o no, y reducen lo que supone el precio por cada kilovatio hora efectivamente consumido. Con eso que consiguen, cobrar, se consuma o no, es decir, que van a seguir cobrando, van a cobrar lo mismo con independencia de que la gente consuma, o incluso más, pero sobre todo y también lo que hacen es que desincentivan con esa estrategia cualquier medida de ahorro y eficiencia. O sea, si me estoy ahorrando, antes nos cobraban 15 céntimos el kilovatio hora y han pasado a cobrarnos 12,5 céntimos el kilovatio hora. Si antes me ahorraba poniendo una bombilla de bajo consumo esos 15, ahora me ahorro solamente 12,5, es decir, han hecho menos rentable ahorrar. Y también han hecho menos rentable el que alguien coloque una placa encima de su casa, porque ahora compite, en vez de con los 15 céntimos, compite solamente con 12,5. Es decir, todo estrategias que va aprobando el gobierno para proteger el negocio cautivo que tienen 5 grandes grupos empresariales muy poderosos que llevan mandando muchísimo tiempo, que llevan colocando políticos en sus consejos de administración desde que nacieron. Se han habilitado diferentes medidas, una de las cuales es ese juego de la factura de la luz, de vas a pagar, consumas o no consumas, vas a ahorrarte menos si ahorras, eres eficiente o instalas paneles fotovoltaicos encima de tu techo. Sí, sí. Vamos a hacer un alto en el camino antes de seguir con esta charla, y a la vuelta hablamos también, entre otras cosas, del papel que juega la política y los exaltos cargos políticos de este país, que una vez que terminan de salir de los gobiernos oportunos se van colocando poco a poco y de manera estratégica en esas 5 empresas que a fin de cuentas controlan todo el pastel. No se vayan, que enseguida volvemos. Estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir analizando todos estos asuntos y, entre otras cosas, también hablábamos fuera de plató, porque cuando ustedes están viendo la pausa publicitaria, nosotros aquí seguimos hablando, y arriba también, hablábamos de lo que iba a aparecer, lo que iba a suponer el hecho de los contadores. Cuéntanos. Sí, bueno, ahora últimamente las compañías eléctricas están cambiando con los contadores de antiguos por unos contadores digitales nuevos. Esto conlleva que nos van a controlar el consumo hora a hora, minuto a minuto. Van a controlarte cuando estás en casa, cuando no estás, cuando consumes, cuando no estás. Y vamos, es que yo pienso que eso es una intromisión a la vida privada de las personas y creo que no debería de estar permitido. Aparte de eso, nos obligarán, porque les pondrán unos masímetros a los contadores o unos ICPs dentro, que cuando te pases el consumo del término de potencia que tienes contratado, o bien se cortará la luz, o sea, te cortan la corriente, o bien te ponen una penalización por el consumo de los kilovatios que consumes fuera del término de potencia, con lo cual más pago y Es decir, que tenemos que temer más todavía la factura de la luz cuando nos y no llegue. se queda ahí, no se queda ahí. Están pensando en cambiar también los contadores de gas. Los contadores de gas también los quieren poner controlados digitalmente para el consumo. O sea, no solamente En la los misma línea de lo en que la nos has misma contado. línea. Sí, sí. ¿Esto se puede hacer?
Bueno, yo creo que se va a hacer y, digamos, se nos vende como una forma de introducir eficiencia en la red. Es decir, cuanto más información tengan las compañías eléctricas, mejor se podrán ajustar la demanda y la oferta instantáneamente, e incluso nos lo venden con el argumento de que van a poder en el futuro, dentro de la idea esta de las redes inteligentes, ajustar los precios para que haya, digamos, cuando hay mucha demanda en un momento dado, suban automáticamente los precios, se desincentive el consumo y se vaya acoplando y de una forma más perfecta la oferta que se produce y la demanda que se produce. Pero ajustarlo entienden por subir, no por bajar. No solamente digo ajustar la cantidad de producción de electricidad para que se ajuste a la demanda, es decir, que la demanda en parte también se ajuste a la cantidad de oferta de electricidad disponible en un momento dado. No estamos hablando en estos momentos de precio. Pero las experiencias de otros países que nos llevan la delantera en esto, más concretamente Alemania, que es un referente en muchos ámbitos, pero también en el energético y en la forma de introducir más renovables en el sistema, lo que nos muestran es que no aportan nada de valor añadido estos contadores y lo que y significan una intromisión inaceptable en la intimidad de las familias. La gente, o sea, las compañías eléctricas, porque son las compañías eléctricas, son empresas privadas, van a tener información sobre nosotros que afectan van a poder proporcionar información a la policía de si efectivamente estábamos en casa o no estábamos en casa, porque van a poder decir si en horas determinadas y concretas si estábamos consumiendo electricidad o no estábamos consumiendo. Va a poder comunicarle a Hacienda si alguien vive o no vive, porque va a poder decir si solamente son los fines de semana cuando se produce un consumo eléctrico. Puede afectar hasta nuestra propia seguridad. Bueno, pueden informar, si llegan a obtener información personas que quieren robar en nuestra casa, pues pueden saber cuándo estamos o no estamos, nuestros hábitos de consumo, cuándo decidimos hacer las cosas. Pueden vendernos productos asociados al hecho de que dormimos mal, por ejemplo. Nos pueden vender una nevera, nos puede llegar información, publicidad a nuestras casas de una nevera eficiente porque detecten que estamos consumiendo más electricidad por la noche, cuando en principio no hay otros consumos más que la nevera, de los que estamos consumiendo. Es decir, que tienen acceso a un montón de información sin que tengamos los ciudadanos ninguna ventaja a cambio. ¿Qué es eso del peaje de respaldo? El peaje de respaldo en lo que es el autoconsumo doméstico es que cuando una persona se pone una placa solar en su casa, incluso aunque esa electricidad no salga fuera, no salga a la red, pues va a tener que primero registrarse en un registro especial y además pagar ese término, esa tasa que se llama el peaje de respaldo. ¿Cuánto? Pues la ¿Cuánto cifra es tan delirante como que por cada kilovatio hora que produzcan nuestros paneles y que consumamos en ese mismo instante, vamos a tener que pagar del entorno de los 7 céntimos por kilovatio hora. Como el precio al que nos vende la electricidad la compañía eléctrica son 12,5 céntimos, lo único que han conseguido que nos ahorremos con esta delirante tasa, con este delirante impuesto al sol, son 5,5 céntimos. Es decir, si para 5,5 céntimos de verdad me interesa poner paneles, pues no, si me voy a ahorrar solamente esa cantidad no me interesa, porque los paneles siguen costando dinero. Han puesto la cantidad necesaria para que no sea viable económicamente. Ese es el único objetivo, por muchos argumentos tramposos que utilicen para justificarlo. ¿Por qué quieren poner ese impuesto al sol? Pues simplemente pienso que lo quieren poner porque si yo coloco en mi tejado unas placas de 2.000, 3.000 vatios y consumo eso, pues es una factura que no voy a pagarles a ellos. Ellos ven que si se desconectan o no consumen un cierto número de personas les puede importar mucho poco, pero si se les va de madre, el bajón del consumo va a ser impresionante, porque es que, vamos, que hasta ahora no, como han sido, lo que se ha instalado hasta ahora han sido huertos solares que producían la luz y la repartían ellos y ellos la cobraban, pues no tenían ese problema, pero ahora el problema es que el consumo es propio y entonces al consumirlo yo no tengo que comprarlo.
Con lo cual lo que hacen es, pues eso, lo que acaba de decir el compañero, que lo machacan para que no puedas montarlo de ninguna manera. ¿Realmente estaba tan avanzado como para ser una competencia seria de estos 5 grandes empresas que fueran a temer por su viabilidad? Sí, por tema de precio. Es que el tema, lo he comentado antes, que el precio del kilo... Mira, cuando yo empecé con este negocio, el precio kilovatio hora montado llave en mano, estaba en torno a 6 euros, 7, 6 y medio. Esto era el 2008, 2007. Hoy se pueden hacer instalaciones a un precio no llegando a 3 euros el vatio pico. Se pueden montar. Entonces el precio ha bajado muchísimo, con lo cual es bastante competitivo al precio que se compra. En un consumo de una vivienda particular, pues habría que hacer un estudio y a lo mejor realmente no sería muy rentable porque se necesitaría mucho tiempo para amortizar esa instalación. Pero en un negocio donde se consumen, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 euros de luz al mes, sí que es rentable. Además se amortizaría en muy poco tiempo. Miguel Ángel. Sí, es que en el tema, he dicho que en el tema fotovoltaico tampoco está. En la parte que a ti te corresponde. Sí, pero que en el tema no influye. Hombre, influye en el tema de la biomasa, no influye, o sea, influye la parte eléctrica, pero por ejemplo, en el caso mío sí que tengo una central de distribución de calor, ahí sí que influye porque tenemos unas bombas circuladoras que están funcionando y ahí sí que podríamos, o sea, si existiese lo del balance neto, pues, o sea, podríamos estar produciéndonos nuestra propia electricidad y no tendríamos el consumo, pues como cualquier negocio de los que estaba diciendo Isidoro, o sea, que prácticamente el recibo eléctrico sería cero en un corto plazo de tiempo, o sea que se amortizaría. Danos algunas pinceladas de en qué consiste la empresa que tú tienes. Pues la empresa consiste, o sea, tenemos unas calderas en una central y lo que tenemos es una red de distribución de calor, unas tuberías por las calles que van alimentando a los distintos edificios y luego nosotros, o sea, lo que estamos haciendo es venderles el calor a los distintos edificios. ¿En qué pueblo? En Fuente del Encina está situada la red. Tenemos una residencia de ancianos. ¿A cuántas personas se le suministra? Pues más o menos estamos suministrando pues unas 40 viviendas y la residencia de ancianos, y ahora hemos conectado también un centro social que es del ayuntamiento. O sea, ¿Sale más rentable? Sí, para ellos les sale más rentable, o sea, se evitan el tener combustión dentro de sus casas porque ellos no tienen caldera, o sea, no se tienen que preocupar de mantenimiento, están pagando lo que es el consumo en kilovatios térmicos, que es lo que están consumiendo sin tener que preocuparse, pues, ni tener peligros de incendios, ni peligros de que haya una mala combustión y puedan haber gases contaminantes dentro de la vivienda, o sea. ¿Esta idea se puede exportar a Guadalajara? ¿Se puede exportar a más sitios? Sí, es más, en Guadalajara hay una red que está hecha con gasoil, o sea, además es muy antigua, que está en el barrio de la calle Alcalá, y la central es Calor Cope, es una central de calor igual, pasa que las calderas están en gasoil. Pero ha sido viable cuando estaba con gasoil y con unos sistemas de tuberías que no tienen nada que ver con los sistemas que tenemos ahora mismo, y ha sido una de las zonas de Guadalajara donde más barata se pagaba la calefacción. Pues si lo hacemos con biomasa, que encima es un producto que producimos aquí en la zona y que nos va a generar a la vez puestos de trabajo y nos va a generar beneficio aquí, pues mucho más rentable. ¿Qué cara se le queda a todos vosotros, a los profesionales de este sector, cuando escuchan a unos y a otros partidos políticos decir que todos apuestan por las energías renovables? Bueno, es un poco lo más doloroso casi, porque cuando están en la oposición, digamos, fundamentalmente los dos partidos principales, cuando están en la oposición se comprometen muy seriamente, porque aparte es que es lo que tiene más sentido, si supuestamente tienen que perseguir el interés general, lo que tiene sentido para un país como el nuestro es apostar por las energías renovables, porque aquí no hay nada más que renovables y un poco de carbón de mala calidad. Por lo tanto, tenemos que apostar por las renovables, insisto, todavía más cuando se han ido abaratando en lo que y ya son competitivas con las tecnologías convencionales. Entonces, cuando están en la oposición,
se les llena la boca de apostar muy claramente, tenemos que dar un giro, un cambio de modelo energético, y resulta especialmente doloroso escuchar al Partido Socialista ahora hablar de que hay que dar un giro y que lamentan cosas que han hecho en el pasado, como es igual de doloroso escuchar declaraciones del Partido Popular cuando estaba en la oposición, escandalizándose cuando el gobierno socialista en el poder aprobaba medidas retroactivas que recortaban las primas a las renovables y hablaban de que era algo inaceptable, que ponía en riesgo la seguridad jurídica y que no se podía aceptar. Es dolorosísimo escucharles también cuando van a los foros internacionales y lo que declaran es que España es una referencia mundial en renovables y que las empresas españolas son punteras en renovables, cuando lo que han hecho ha sido, salvo a las 4 o 5 grandes empresas, bueno, que tienen acceso directo al poder y que por supuesto son apoyadas por el gobierno, el resto de empresas nos han laminado y aguantamos simplemente a la espera de que lleguen tiempos mejores o acabaremos teniendo que cerrar. Entonces muchísimos empleos de calidad se están perdiendo, se han perdido ya y se van a terminar de perder, y toda la inversión que hemos hecho apoyando a las renovables en el pasado la cogemos, le hacemos un paquete y lo tiramos a la basura. Una vez más, un uso absolutamente irracional de los esfuerzos económicos que hemos hecho como país. Juanjo. Pues un poco lo que comentaba Mario, es decir, no solamente cuando están en la oposición dicen unas cosas, cuando llegan al poder otras, sino que cuando salen al extranjero, a cualquier foro, presumen un poco de esta marca España, que no es otra cosa que el esfuerzo diario de ciudadanos por tirar para adelante, no de lo que han hecho ellos, que muchas veces son zancadillas. Y lo más triste es eso, que después de ese foro, donde hablan muy bien de la marca España y de todo lo que somos de referencia en renovables, pues al día siguiente de estar aquí, pues sacan un nuevo decreto o una nueva norma para todavía ponerte una zancadilla más. ¿Vosotros? Pues es que por hablaríamos toda la santa noche y no bien, siempre mal, o por lo menos yo en mi caso no puedo hablar ni de este ni del anterior, porque el anterior dejaron las manos sueltas a las grandes empresas en el tema de fotovoltaicas y de todo, y este nos ha cortado las manos, así radicalmente. O sea, uno dejó todo suelto, que hicieran lo que les diera la gana, hubo montones de fraudes, como instalaciones fotovoltaicas produciendo con grupos electrónicos a gas y a gasoil. Todo eso se ha perdido en el limbo, y aquí no ha habido ni responsables, ni investigaciones, ni nada de nada. Ahora ha llegado este nuevo y lo único que ha hecho es cortarnos las manos. Simplemente eso. Nos ha dejado sentados. Miguel Ángel. Pues más o menos en la misma línea que estaban hablando mis compañeros, por eso que al final pues las grandes empresas distribuidoras son las que manejan la energía, sí o sí, o sea, siempre de acuerdo con los políticos de turno. Y esa es mi conclusión. Lo habéis dicho vosotros a lo largo del debate. ¿Por qué tienen que estar los políticos, los altos cargos políticos, una vez que salen de los distintos gobiernos? No vamos a hablar ni de uno ni de otro, porque hay casos de todos los lados, dentro de estos consejos de administración de estas grandes compañías. Bueno, si yo fuera un político que se ha tirado unos años con responsabilidad de gobierno, que eso es muy esforzado, basta con ver las fotografías de los presidentes del gobierno cuando entran y cuando salen, o sea que acaban encanecidos y con la cara llena de arrugas, pintadas, ¿no? Bueno, yo creo que no, debe ser duro estar allí todos los días expuesto. Lo que quieren luego es tranquilidad y buenos alimentos. Entonces, ¿qué mejor lugar que en consejos de administración en los que tienen que participar un par de veces al mes? Preparan unos cuantos papeles, sobre todo hacen unas cuantas llamadas a los gobernantes de turno con los que tienen todavía comunicación, y a cambio de todo eso se llevan 200.000 euros, 300.000 euros, y luego ya se dedican a pontificar y a decir cómo tienen que ser las cosas y los escándalos, y a creerse muy superiores a todos los demás y a escribir libros en los que
rescatan su acción de gobierno como que lo han hecho todo bien, pero entre tanto se están llevando entre 200, 300.000, si no más dinero, por no trabajar. Entonces, pues, ¿dónde les pueden pagar eso? En una pyme que bastante tiene con pagar sueldos dignos a las 4 o 5 personas, donde pueden conseguir esos sueldos son en empresas muy grandes a las que la legislación les ha ido favoreciendo, que tienen beneficios de extractivos, directamente de robo consagrado por el Boletín Oficial del Estado, tienen dinero más que de sobra para pagar a personas para que no trabajen. Y así acaba la historia. Yo legislo para proteger tus beneficios y a cambio me vas a meter a mí y a 4 que yo te diga a ganar un sueldo exorbitado sin trabajar. ¿Esto pasa en otros sitios o solo pasa en España? Esto pasa en España, en los demás sitios no estoy, no sé. No estoy, pero aquí seguro que sí. Yo creo que el fenómeno de las llamadas puertas giratorias, que es personas que trabajando en la administración acaban en la empresa privada y de la empresa privada pueden pasar a la administración y van cambiándose de posición según van pasando los años. Yo creo que es algo que denuncian la ciudadanía en general de todos los países. En Estados Unidos es flagrante el caso de ministros de Economía, secretarios de Estado de Economía, que antes estaban en una de las que vienen de dirigir o de tener cargos de responsabilidad en las grandes empresas financieras del país, ¿no? Entonces, pues al final la legislación financiera, que daría para otro programa, que seguro que lo estáis planteando, lo habéis hecho ya, la gente que viene de los bancos y entran en los ministerios de Economía y de los ministerios de Economía entran en los bancos, pues también hace que al final la legislación haga que se rescate a los bancos como se ha rescatado y no se rescate a las personas a las que se les pega una patada y se les echa de casa y luego la casa que se les ha quitado se le vende a un fondo buitre y mantienen el negocio dentro de los mismos, porque la legislación se aprueba para proteger a los que siempre salen ganando y no para proteger a los que estamos abajo. Juanjo, ¿podrías explicarnos cómo funciona el mercado de las comercializadoras antes de que se nos acabe el tiempo? Pues el mercado eléctrico se liberalizó, por llamarlo de alguna forma. En 1997 se empiezan a poner los primeros pasos y poco a poco se les van dando cuerpo a este nuevo mercado eléctrico. Hasta entonces era un mercado prácticamente regulado, donde el Estado daba las pautas de los desarrollos que tenían que hacer las compañías eléctricas, y en ese momento pues cualquiera en principio es libre para poner una planta de generación eléctrica, y también los consumidores son libres para apuntarse a cualquier compañía eléctrica. Entonces se divide el mercado eléctrico en 4 partes. Una primera parte serían los productores de electricidad. Una segunda parte es la red de transporte en alta tensión. Para transportar electricidad en puntos distantes hay que poner una subestación, subir la tensión para minimizar las pérdidas y desde ahí, por ejemplo, llevarlo hasta Madrid. Es decir, si yo quiero llevar la electricidad de Trillo a Madrid, pues tener una subestación grande y llevar esa electricidad hasta Madrid. Ya cerca de la ciudad habrá unas subestaciones que bajarán a media tensión para que ya lo puedan consumir algunas industrias o para barrios en concretos, y luego ya próximo al domicilio se bajará todavía más para llegar a 230 voltios, ¿vale? Entonces, la parte de alta tensión que lo lleva Red Eléctrica Española, que es una empresa semipública, tiene una parte de accionariado público y otra parte privada, es la que lleva la alta tensión. Luego están las distribuidoras, que eran los monopolios naturales de cada zona, es decir, pues si estás en territorio Iberdrola, o en territorio Gas Natural, o en territorio Endesa, y luego se le opta al cliente por decir, ahora usted es libre para, si no quiere Iberdrola, pues coger cualquiera de las 160 empresas que comercializan la electricidad. El marco, en teoría, de un mercado liberalizado. ¿Y la práctica? Pues la práctica es que las 5 grandes empresas controlan un porcentaje superior al 80% de la producción eléctrica, y en el caso de la comercialización pues estamos hablando de más del 90%, es decir, las 160 empresas que hay en España a las cuales podemos comprar electricidad, pues estamos peleando por un margen de mercado pequeño, y además el margen de beneficios o el margen de facturación también es pequeño, porque vía BOEs y vía reales decretos el margen que puede tener una comercializadora está entre el 4 y 4,5%, para entendernos.
Yo consumo la electricidad con Son Energía, pues de cada 100 euros que pago en mi factura eléctrica, entre 4 euros, 4 euros y medio es lo que se lleva, lo que factura Son Energía. El resto van a pagar otras cosas. Quedaría también para otro programa explicar cada euro que pagamos en la factura eléctrica dónde va. Si es que alguien entiende la factura eléctrica, más allá de 2 o 3 personas, que cada vez que te llega la factura de la luz, al margen de temblar y decir, Dios mío, ¿por dónde se me habrá ido este mes?, no hay manera humana de saber si, permítanme la expresión, si te están estafando o no te están estafando, si realmente es lo que has consumido o no es lo que has consumido. Es bastante complicado entender la factura. Sí, pero te están estafando. Sí, de eso que no nos quede ninguna duda. Para que, si puedo comentar una cosita, sí. Para que te hagas una idea, la electricidad que produce Iberdrola, Gas Natural, Endesa, cualquiera de estas 5 grandes, los costes de producción y distribución son mucho menos de lo que nos facturan. De hecho, aunque supuestamente hay un déficit de tarifa descomunal, tienen los márgenes de beneficios superiores de la Unión Europea. Y para que os hagáis una idea, hay instalaciones hidroeléctricas, que son concesiones del Estado, que están requete amortizadas. En España casi todos los grandes embalses se hicieron en la época de Franco, hace ya más de 40 años, y esos embalses están totalmente amortizados. El combustible es el agua, que es gratis, pagan una pequeña concesión y unos pequeños tributos, pero todo va para el margen de beneficios. Y hay auténticos embalses que son escandalosos. Pues aquí está, por ejemplo, lo que comentaba de Volar, que es de 1910, aunque luego se le amplió la concesión por una serie de mejoras, por la central de bombeo de la Bujeda, por lo del trasvase. Si nos vamos a la provincia de Ávila, que tampoco está muy distante de aquí, la misma empresa, Gas Natural Fenosa, tiene un embalse en el Burguillo que es de 1913, para que nos hagamos una idea de tiempos de mis abuelos. Y si nos vamos a Cataluña, pues Endesa tiene una central de 1916 que es el embalse de Sant Antoni en el Noguera Pallaresa, y podríamos seguir con Iberdrola, con E.ON, con EDP, es decir, un embalse de los años 40 o 50, pues aquí Mario, que es economista, podría decirnos si lo han conseguido amortizar o todavía están pagando las letras de la hipoteca. Yo creo que ya está más que pagado. Más que pagado. Antes de despedirnos, imaginaros que nos está viendo alguien que por una casualidad de la vida nos vaya a hacer caso en esta petición que le vamos a lanzar. ¿Qué necesitaríais para echaros una mano en vuestro sector, en vuestras empresas? Miguel Ángel, ¿qué podrías pedir? Podríamos pedir, pues eso, que el consumo neto lo regularicen para que sea viable. Con eso ya yo creo pediríamos pues para todas las empresas y para todo el mundo, porque al final es un factor importante el consumo de energía, tanto a nivel empresa como a nivel vivienda. Yo creo que con eso sería suficiente. Con eso sería suficiente. Miguel Isidoro. Yo creo que siempre estamos acostumbrados, no solamente en temas energéticos, sino en temas agrícolas, con las subvenciones y con subvenciones y con subvenciones. Yo siempre he pensado que las subvenciones es un error. Yo siempre he pensado que una instalación energética o una agricultura siempre tiene que ser rentable por sí misma. No puedes depender nunca se puede depender de una subvención. Y pienso que hoy día la fotovoltaica es una energía que se puede instalar y creo que es rentable sin subvención. Lo único que se necesita es que de una puñetera vez legislen, y que legislen bien, claro, y nada más. Si es que no hace falta más, que nos dejen trabajar, nada más, no hace falta que nos dejen más. Juanjo. Bueno, pues yo pienso que como ciudadanos nuestra voz se escucha cada 4 años cuando votamos, pero también se escucha cada día cuando decidimos dónde van nuestros euros, es decir, cuando nosotros elegimos nuestra forma de comprar o adquirir productos y servicios. Entonces yo animo desde aquí a todas las personas que nos estén viendo a que se planteen, en coste económico la factura va a ser similar, no se van a ahorrar dinero, pero tampoco les va a costar más, salirse de las 5 grandes empresas, es decir, si están consumiendo la electricidad con Iberdrola, con Endesa, con Gas Natural Fenosa, con EDP o con E.ON, que lo abandonen y elijan cualquiera de las 160 comercializadoras de electricidad. Yo represento a Son Energía, pero podría hablar de Son Energía, de Goyener o de cualquier otro. Sí, efectivamente, yo en la línea de Juanjo, yo creo que no tiene sentido pedir porque no nos lo van a dar. Entonces, resulta ocioso dirigirnos a nadie que nos pueda escuchar para cambiar las cosas, y por lo tanto lo que hay que hacer es algo distinto, que es plantarnos como ciudadanos, unirnos, ser muchos, porque lo que tenemos enfrente son pocos pero muy poderosos. Entonces la única manera de conseguir
cambiar las cosas y que vayan en beneficio del interés general y no del interés particular de 5 consejos de administración, es que nos unamos todos los ciudadanos, no 5 personas, todos los ciudadanos. Y entonces, del mismo modo que Juanjo invitaba a cambiar de comercializadora, yo lo que invito es a que la gente se una a la plataforma a la que yo también vengo a representar, de la cual también forma parte Juanjo y Som Energía, que es la plataforma por un nuevo modelo energético. La plataforma por un nuevo modelo energético son 200 organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, organizaciones medioambientales, organizaciones sociales. También hay muchísimas personas, más de 1.500 personas que a título individual están luchando por cambiar el modelo energético hacia el que necesita este país y este planeta, y que cuando seamos, en vez de 1.500 personas y 200 organizaciones, seamos 5.000 organizaciones y 1 millón de personas, entonces habremos ganado la partida. Y es tan sencillo como ir a la página web nuevomodeloenergético.org, darse de alta y empezar a trabajar en cada uno en nuestro territorio para hacer acciones que movilicen a más ciudadanía, que nos impongamos cambiar las cosas individualmente y colectivamente, para que al final no se lleven una vez más el gato al agua los que llevan llevándoselo desde el principio de los tiempos. Empoderar a la ciudadanía es la única solución. Hay más personas y hay más gente que ofrecen más alternativas más allá de los 5 grandes que siempre hemos conocido. Muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos en este programa y por contarnos e informar, dar la posibilidad de informar de que hay cosas más allá y hay empresas más allá y hay alternativas más allá de los 5 grandes nombres que todos conocemos y detrás de los cuales, casualidades de la vida, siempre hay un político. Muchísimas gracias y suerte en vuestros trabajos y en vuestras empresas para que sigan abiertas. Gracias también a ustedes una semana más, en 7 días más protagonistas. Buenas noches.